Expresidente del Banco Central de Reserva muere después de enfrentar al presidente Bukele. ¿Por qué los funcionarios que se enfrentan con la verdad al presidente mueren? ¿Coincidencia o técnica de Estado? Esta es la crónica de una investigación periodística sobre Nicolás Martínez, el hombre que con una sola conferencia derribó el relato oficial de la escasez absoluta en El Salvador, en el sistema donde la lealtad se mide por silencio. ¿Cuál fue el precio de decir la verdad ante las cámaras? Nicolás Martínez, el contador de los millones prohibidos. ¿Cómo es posible que un funcionario técnico encargado de la máxima autoridad bancaria en el país pasara de la oficina presidencial al exilio político en menos de 24 horas? La historia de Nicolás Martínez, expresidente del Banco Central de Reserva, no es solo una historia de números, sino el relato peligroso de los datos en tiempo real de propaganda. El choque del relato, 0 centavos y miles y millones de dólares. Recuerda la insistencia del Ejecutivo asegurando que no había recibido ni un centavo para enfrentar la pandemia el 16 de septiembre del 2020. Esa narrativa se estrelló con la realidad ante una comisión especial que hizo la Asamblea Legislativa. Nicolás Martínez confirmaba lo que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a afirmar. El gobierno había recibido un total de 3.238 millones en deuda y donaciones, y ese monto ya se había utilizado más de 2.638 millones. ¿Por qué el presidente juraba ante la nación que las arcas del Estado estaban vacías, mientras que su propio banco afirmaba que habían registros de ingresos masivos? ¿Fue la honestidad técnica de Martínez un error de cálculo o un acto de conciencia que no pudo evitar? La venganza del poder, la renuncia en 24 horas. ¿Es coincidencia que Martínez presentara su renuncia apenas un día después de sus declaraciones? Las investigaciones y demandas posteriores revelaron una trama más oscura. Martínez denunció ante la Sala de lo Constitucional de que no renunció voluntariamente, sino que se le exigió su salida como represalia por asistir a la Asamblea. ¿Quién dio la orden de silenciar al técnico? Incluso después de dejar la presidencia del BCR, Martínez intentó retornar su plaza técnica como junior financiero, pero el consejo directivo simplemente suprimió su plaza. ¿Se trataba de una reestructuración administrativa o de una persecución sistemática para borrar cualquier rastro de su gestión? La incógnita de la muerte. ¿Qué pasó con los que saben demasiado? Usted se pregunta con insistencia por qué siempre mueren los que se enfrentan al poder. El caso de Nicolás Martínez, la historia tiene un final amargo. Falleció en octubre del 2021 debido a complicaciones del COVID. Sin embargo, su nombre hoy se susurra junto a otros que tras denunciar las entrañas del sistema terminaron en las sombras, igual que el caso de Alejandro Mason. Por denunciar la corrupción, lo silenciaron igual. El caso de Alejandro Mason, por ejemplo, es el verdadero reflejo a una pregunta. Mason, el ex asesor de seguridad que denunció la corrupción en el círculo cercano del poder, no tuvo la suerte del retiro silencioso. Murió en febrero de 2024 bajo custodia del Estado, con un expediente lleno de negligencias médicas y sospecha de tortura. El silencio es el único seguro de vida para los exfuncionarios de El Salvador. ¿Dónde están las auditorías de esos 2.643 millones si la CICIES fue expulsada y la información fue puesta bajo reserva por 7 años? ¿Por qué el miedo parece ser la moneda de cambio entre quienes conocen el destino real de los fondos públicos?
Nicolás Martínez dejó números claros ante la desaparición de la escena pública. Diarios, un gasto de $15.339.826. ¿Es correcto eso? No, no sabemos. No sabemos porque no sabemos cómo lo gastaron. En una demanda de amparo presentada a la Sala de lo Constitucional, Nicolás Martínez confirmó que estas declaraciones vertidas ante la comisión que investiga la deuda contratada para la COVID-19 hicieron que el presidente Nayib Bukele le pidiera dimitir de la presidencia del BCR. Los diputados reaccionaron a las revelaciones de Martínez. Por decir la verdad lo despidieron. ¿Y quién lo despidió? Bukele o sus hermanos. Nos parece condenable y nos parece bochornoso que un gobierno tenga que recurrir a ese tipo de manejos para desligar a un técnico altamente calificado de una institución. Él ocupaba un cargo de confianza. Esperaría yo que la justicia determine si tiene o no razón. Los legisladores afirman que la decisión del Banco Central es una represalia contra Martínez porque refutó con datos el discurso del gobierno, que se había quejado de un supuesto bloqueo al financiamiento para enfrentar la pandemia. Para quien haya llevado a cabo ese despido, deberían de haber responsabilidades personales y patrimoniales, así se llame Nayib Bukele. Si no se le respetó el debido proceso del despido, él está en esa facultad de poderlo hacer. Mientras tanto, la comisión especial que investiga la deuda adquirida para atender la COVID-19 confirmó que los ministerios no entregaron los informes solicitados por el manejo de esos fondos, aunque la comisionada presidencial aseguró que sí cumplieron con la entrega de los documentos. Hay una permanente y recurrente actitud de no entregar informes, de dilatar cuando ya hemos sido muy explícitos. Desde el mes de septiembre están requiriendo estos informes. Siempre hemos entregado los informes. Todo lo que se ha solicitado se ha entregado. Nunca hemos negado información, así que la Asamblea tiene suficiente material para poder hacer su trabajo. Se espera que este miércoles el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, asista a la comisión especial para rendir cuentas sobre los fondos que administró durante la pandemia. De no asistir, será llamado por apremio. Hay un informe detallado por Funde.org que es una recopilación de los casos que se dieron en el caso de la pandemia, donde el mismo Bukele mandó a contratar a la CICIE porque era una promesa, ¿verdad? Recopilación de casos de posibles de corrupción de El Salvador durante el 2020, mal manejo de fondos, la opacidad y el uso de recursos públicos a la atención en el caso de la pandemia del COVID. Aquí está detallado específicamente los casos que las CICIES y el fiscal en turno investigaron, donde aquí se ganaron los mismos de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el ministro Alaví tenía primos que alquilaban los hoteles, y todo queda en familia, ¿no? Empleados del viceministro ingresaron y vendieron mascarillas a sobreprecio. Fiscal investiga, dice, altos funcionarios del gobierno de Bukele por compras realizadas por el manejo de COVID. Ministra Alaví compra 225,000 de botas para médicos y empresas de su misma familia. O sea que él se vendió y compró y la vendió a sobreprecio. Mitur benefició un contrato de alquiler a primos del ministro de Salud. MAC distribuyó atún enlatado a empresa fantasma en México. Osiris Luna usó ilegalmente 8.5 millones en las tiendas penitenciarias, 3.5 millones de salud en Alaska Generación. Estas fueron unas transacciones sospechosas que Estados Unidos las detectó. En fin, aquí están detallados y todos todos trabajan en el gobierno y están con total impunidad y cubiertos bajo el manto de Bukele. Pero si hablan, los elimina o tenés que salir al exilio para poder salvaguardar tu vida. Estamos ante una corrupción sin precedentes en El Salvador. Dios no puede ser burlado
de las personas podemos encubrirnos, entre ellos se encubren, pero al final todo sale a la luz tarde o temprano, y todo lo que sembras, eso vas a cosechar. Este gobierno tiene muchas deudas morales, cívicas y espirituales, porque usa de juego el nombre de Dios solo para ganar empatía, pero mucha gente está dormida y no quiere entender que estamos ante un gobierno mafioso, corrupto, sin precedentes.